No es necesario ser un místico, un filósofo, un religioso, científico para poder hablar con total conocimiento sobre la espiritualidad y todo lo que conlleva el autoconocimiento. Gonzalo Rodríguez Fraile es un empresario de amplia trayectoria, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un máster en Administración de Empresas en Harvard, entre otros méritos profesionales. Actualmente se dedica a impartir conferencias sobre lo que él llama un nuevo paradigma de la realidad, título que lleva el libro de su autoría y el cual resume una gran propuesta de cómo el hombre puede ampliar su potencial interno y alcanzar paz y felicidad a través de su evolución, basado en congruencias entre la información científica y espiritual. Es toda una enciclopedia de conocimientos que clarifica el funcionamiento del universo y nuestro propósito en él. Hoy nos acompaña en este podcast y trataremos de comprender junto a él cómo el nivel de nuestra conciencia se relaciona no solo con nuestra evolución interna, sino con la clase de vida que queremos alcanzar en este mundo, justo ahora que me estás escuchando. Le damos la bienvenida a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Wendy. Encantado de estar contigo como siempre y para adelante con la entrevista o con lo que quieras que hablemos. Y sí, parece mentira, Gonzalo, pero cada vez vemos más cómo ciertas personas o muchas personas ya se interesan por temas espirituales. Y creo que la situación actual del mundo con esto de la pandemia del COVID ha sido en algunos casos como un gran despertar para algunas de estas personas. Y esto nos lleva al tema de nuestra entrevista, los niveles de conciencia. ¿Qué es la conciencia, Gonzalo? ¿Y por qué tenemos que tener claro este concepto en nuestras vidas? Verás, el tema de los niveles de conciencia es un tema bastante novedoso. Yo diría que no, o sea, que hace como de 25 años a esta parte es un tema que algunos investigadores están mirando con mucho detalle. Verás, porque todo empieza por la física cuántica, ¿no? De alguna manera, la física cuántica es el cambio que hace la ciencia, ¿no? Desde la física clásica, que solo se centra en la realidad material, la física cuántica ya empieza a investigar la consciencia, empieza a abrirnos la mente, ¿no? A realidades espirituales, a otras dimensiones del universo. Y de alguna manera, el enfoque que se da desde la física cuántica está más de acuerdo con lo que han dicho los místicos o los maestros espirituales del pasado, ¿no? Mientras que la física clásica se daba un poco de bruces, ¿no? Con la visión espiritual, digamos, de los maestros espirituales que hemos tenido en el pasado. Entonces, fíjate, nos damos cuenta ahora que el nivel de conciencia es difícil de definir, ¿no? Pero podríamos decir que son como distintos grados, ¿no? O profundidades que tienen las personas para conectar, ¿no? Digamos, con las realidades físicas y espirituales. Y por lo tanto, el nivel de conciencia es la causa primaria de todos los problemas humanos. Por ponerte un ejemplo tonto y centrar la cuestión antes de empezar a hablar de ellos, te pondría este que me ocurrió una vez dando una conferencia en la Facultad de Económicas de Granada, donde tenemos una cátedra de conciencia, como sabes, ¿no? Entonces, me estaban preguntando los estudiantes cuál creía yo que habían sido las causas de la crisis económica que habíamos tenido en el año 2012, ¿no? Tan importante en Europa, ¿no? Y en otros países del mundo. Y yo les devolví la pregunta a ellos y les dije, ¿cuál creéis vosotros que ha sido la causa? Y yo recuerdo que ellos me dijeron, bueno, es que ha habido mucha corrupción. Otro dijo, no, es que ha habido mucha deuda. Otro dijo, no, es que no hemos hecho inversiones a largo plazo, sino inversiones especulativas. En fin, me fueron dando una serie de razones que evidentemente eran ciertas y todas habían sido subcausas de la crisis, ¿no? Pero yo les hice una pregunta de vuelta, les dije, vamos a ver, todo lo que estáis diciendo es cierto, pero dejaros hacerme una pregunta. ¿Vosotros creéis que si todos los ciudadanos españoles fueran como Gandhi, como Teresa de Calcuta o como Buda, ¿no? ¿Habría habido mucha corrupción? ¿Habría habido mucho exceso de deuda? Y todos me dijeron rápidamente, ¡no! Entonces les dije, pues ahí tenéis la causa primaria. ¿Me explico? Es decir, todo lo demás son subcausas, pero la causa principal de los problemas que ahora mismo tiene la humanidad es el hecho de que una gran mayoría de la humanidad está todavía en niveles de conciencia, digamos, intermedios o bajos, ¿no? Y eso es lo que causa todos los problemas en el mundo. Es lógico y claro pensar que si todos los ciudadanos que ahora mismo pisan la tierra, ¿no? Pues tuvieran el nivel de conciencia, por así decirlo, que es el grado de comprensión, ¿no? Del amor, de la verdad
o la puridad de intención, ¿no? Que es lo que más define un nivel de conciencia de otro. Como Gandhi o Teresa de Calcuta, pues muchos de los problemas que ahora tenemos simplemente no los tendríamos. Las cárceles no estarían llenas, nos haría falta menos inversión en la represión de las conductas, tendríamos más dinero, por lo tanto, disponible en los presupuestos nacionales pues, para la educación, para la investigación, para la creación de cosas, ¿no? Para aumentar la tecnología. Entonces, tenemos que comprender que el reto de la humanidad es elevar el nivel de conciencia, ¿no? Digamos, de los ciudadanos de este planeta, ¿no? De hecho, yo creo clarísimamente que una de las razones por las que lo del COVID está pasando es porque la humanidad necesitaba elevar el nivel de conciencia de una manera rápida y brusca, porque si no, no vamos a poder gestionar la tecnología que nos viene, ¿no? Que va a ser más peligrosa todavía que el COVID-19 si no le damos un buen manejo, ¿no? Una buena gestión. Por lo tanto, hacía tiempo que venía yo diciendo en mis conferencias, grabadas están en YouTube, ¿no? Que decía yo, algo dramático tiene que pasar para que la humanidad se despierte, ¿no? Para que la humanidad dé un salto, o por lo menos algunas personas, ¿no? De la humanidad den un salto en nivel de conciencia, o no podremos ni resolver los problemas que tenemos, ni podremos tampoco gestionar la tecnología que se nos viene encima, ¿no? Y en ese sentido, pues sí creo que el nivel de conciencia es algo que hay que comprender, porque es la causa principal de los problemas humanos. Y ahora, si quieres, pues hablaremos de qué niveles de conciencia existen en la Tierra, cómo se ve cada uno, ¿no? Cómo se distinguen de otros y ver cómo podemos entre todos conseguir pues, que todo el mundo lo vaya comprendiendo, ¿no? Por supuesto, justo allá iba mi siguiente pregunta, al tema de los niveles de conciencia. Pero Uh -huh, antes quisiera hacer una afirmación o que me uh hagas -huh, tú una afirmación. uh -huh. Entonces, para poder comprender algo, el nivel de conciencia es algo que se vive aquí, ahora, que lo Sí, vives, que lo vivo yo. No es algo que va a venir después de la muerte o que está no, muy lejos de nosotros. Es no, no, algo no. que debemos de comprender que es en este momento Sí, y en este mundo cuando podemos evolucionar hacia un nivel mejor. sin duda. Vamos a ver, la nueva visión, ¿verdad?, de este nuevo paradigma del que te hablo, que está emergiendo, ¿no?, como cultura basado en la ciencia moderna, es que la visión del ser humano cambia, porque cuando yo era un chico, ¿no?, un joven, a mí me enseñaron que el ser humano era un ser físico, que además tenía cerebro para distinguirlo de los animales, y la gente que tenía fe religiosa decía, y además tenemos un alma, ¿no? Pero eso de tenemos un alma quedaba algo así como una intelequia, ¿no? Y qué era el alma, no se sabía muy bien. Por ejemplo, si yo pregunto a la mayor de la gente qué facultades tiene la mente y qué facultades tiene el alma, nadie sabe contestar eso, ¿no? Porque al no dar realidad al alma, por así decirlo, todas las facultades del alma se le habían dado previamente a la mente, ¿no? Y entonces el asunto está en que nosotros tenemos que comprender que nosotros somos seres espirituales, no seres físicos. Nuestra casa no es esta. Nuestra casa está donde está, ¿no? En otras dimensiones del universo, que es donde viven las almas, y de vez en cuando venimos aquí a hacer un curso de aprendizaje, que es precisamente un curso de aprendizaje en los niveles de conciencia, porque igual que tú habías dicho antes, Gonzalo se ha licenciado en Derecho, o sea, es abogado tal, o me he licenciado en el máster en Harvard. Bueno, para poder hacer eso he tenido que aprobar una serie de asignaturas, ¿no? Currículum, ¿no? Que la Facultad de Derecho o el máster de Harvard tenía. Las asignaturas que tiene que aprobar el alma cuando viene aquí al colegio son precisamente esos niveles de conciencia, ¿no? Y entonces en eso podemos comparar las universidades o los colegios de la Tierra con lo que son el colegio espiritual, que para eso existe la realidad física, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde esa base. Todas las almas al nacer, ya tienen un determinado nivel de conciencia, ¿no? Que es el producto de su desarrollo anterior. ¿Ok? Entonces, o sea, desde que es niña, Teresa de Calcuta, con la que tuve la ocasión de hablar un par de horas hace muchos años en Nueva York, me decía, es que desde que soy niña sé que no puedo dedicarme nada más que a esto, porque no puedo tener familia y esto y lo otro, porque no puedo limitar mi amor a tan poca gente. Claro, eso no te lo diría Pablo Escobar de niño, ¿no? O Al Capone de niño, que a lo mejor lo que querían era pues robar los juguetes al de al lado ya desde niños, ¿no? Entonces, pero no es culpa de ellos ni culpa de nadie, o sea, no es culpa de tus hijos o de mis hijos que hayan tenido que empezar por párvulos antes de llegar a bachillerato, ¿ves? Las almas son creadas inocentes, es decir, sin información, tienen que pasar por una serie de ignorancias más o menos profundas o graves para llegar a la sabiduría, ¿no? Entonces,
Es verdad que cada persona tiene un nivel de conciencia en el momento del nacimiento. Y es verdad que los cursos que el alma hace, ¿no?, en estos mundos físicos están precisamente diseñados para eso, para que podamos aumentar el nivel de conciencia. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Pues que como no hemos sido muy conscientes de ello, no le hemos prestado mucha atención a ello. Y por lo tanto, a lo largo de la historia, lo que subía de nivel de conciencia cada alma en cada vida, por así decirlo, pues eran muy poquitos puntos, ¿no? Pero claro, como ya la ciencia y la filosofía y la psicología nos están explicando estos temas, creo que es verdad que ahora ya hay un mayor interés de las personas en enterarse sobre esto y en dedicarle más intención y atención a eso que han venido a hacer, que es progresar espiritualmente, porque si no, no tiene otro sentido la vida física. No sé si me explico, ¿no? Totalmente, y por eso me lleva a plantearte otra pregunta, que creo que Mm, es indispensable, sobre todo por muchos conocimientos adquiridos que tenemos algunos de nosotros, sobre todo sí, en temas religiosos. Y sí, es, con tu planteamiento, Gonzalo, lo sí. que nos estás queriendo invitar a pensar es que nuestra vida no acaba aquí como Wendy Rosillo o Gonzalo Rodríguez Frank, sino que trasciende a este mundo. Y el Sí, alma está en una constante evolución que va más allá de la vida o la personalidad que se nos ha otorgado en este momento. por supuesto. Mira, ten en cuenta que tú puedes decir que el alma es un espíritu individualizado, ¿ves? O sea, la individualidad pertenece al alma, la personalidad pertenece al ego, ¿eh? Que Ujú. son los tres cuerpos inferiores que tenemos, ¿no? Aquí el gran reto del ser humano es aprender a identificarse a sí mismo con su cuerpo más alto, no con los más bajos. O sea, si algo distingue a los místicos o a las personas que he nombrado antes, por así decirlo, de la gente normal, ¿no? Es que han sido capaces de cambiar esa identificación del cuerpo físico, la mente y el cuerpo emocional, que es el ego, al alma, al cuerpo espiritual, que es el más alto. Fíjate que todas las religiones tienen este concepto claro, porque, por ejemplo, si estuviera en Oriente, pues hablaría del budismo, del hinduismo, pero como ahora estamos en Occidente, pues hablo del cristianismo, que la gente lo conoce más. Pero el cristianismo dice que después de la muerte, el alma se desprende del cuerpo y se va al purgatorio, ¿no? ¿Y qué pasa en el purgatorio? Pues que se sigue purificando de alguna manera, ¿no? Claro, lo que está diciendo la ciencia ahora, en mi opinión, es que el purgatorio puede consistir, y de hecho consiste, en que el alma vuelva a los mundos físicos con otros cuerpos y otras personalidades para hacer los cursos a los que todavía no ha llegado aquí. De la misma manera que cuando tú acabaste pues segundo de bachillerato, tomaste unas vacaciones de verano y luego volviste al colegio y hiciste tercero de bachillerato. No sé si me explico, ¿no? Pues las almas hacen lo mismo, ¿vale? Entonces, está demostradísimo ya en la ciencia actual que la conciencia, la sensación de yo soy Wendy o yo soy Gonzalo, yo soy lo que sea, no termina con la muerte física. Han hecho muchos estudios de experiencias próximas a la muerte, ya sabes tú, las regresiones psiquiátricas, en fin, por muchos lados se han dado cuenta que incluso la conciencia puede operar sin el cerebro. No sé si explico, ¿no? Y por lo tanto, que con muerte cerebral la gente, ¿sabes?, sigue consciente. Algunos de ellos, como sabes, han vuelto, ¿no?, a la vida y han contado sus experiencias, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre esto, muchos. También hay muchos libros escritos ya hoy sobre regresiones psiquiátricas, que bajo hipnosis, pues un psiquiatra te puede hacer recordar tus vidas pasadas o tus experiencias pasadas en los mundos físicos, que puede ser en este planeta o en otros, no sé si me explico, ¿no? Pero en todo caso está claro, como tú dices, que o sea, que la vida no termina con la muerte física. De hecho, decir he perdido la vida es incorrecto. Podemos decir hemos acabado un curso, podemos decir hemos perdido la personalidad, ¿verdad? Pero no podemos decir he perdido la vida, porque eso no se puede perder, ¿vale? Entonces, es precisamente la capacidad que tienen algunas personas de realmente darse cuenta de eso que te cambia la vida, ¿no? Porque claro, no es lo mismo los sufrimientos, los padecimientos y la falta de paz que se produce cuando tú crees que eres un cuerpo físico, claro, entonces tienes que protegerlo ante cualquier cosa, no sé qué, todo es un miedo, ¿no? A saber que no, que tú eres un alma y que este es uno de los muchos cursos que vas a tener y que lo mejor es aprovecharlo para volver al colegio lo menos posible, porque todos estamos más felices de vacaciones que en el colegio. Y justo en tu libro
sí, hablas de esta visión científica y esta sí, relación a su vez con nuestra vida. Hablas de los sí, campos de fuerza progresiva, que sí, mientras más nivel tienen, atraen sí, aquello positivo, amoroso y claro, repelen justamente lo negativo, mientras claro. que los niveles más bajos, lo contrario del Lo exporte. contrario, así es. Entonces sí hay comprobación científica también. Sí, 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 claro que la hay. Mira, ha habido varios autores que han hablado mucho de esto, ¿no? Wilber, Hawkins, Smedley, o sea, tienes muchos autores que lo explican. Quizá para explicarlo de una manera muy rápida, ¿no? Por el tiempo que tenemos en entrevista y que tus oyentes lo puedan comprender, vamos a explicar los niveles de conciencia de metro en metro. ¿Vale? Esto es 1 metro, también son 100 centímetros, también son 1000 milímetros, con lo cual yo puedo, o sea, ir muy detallado. Pero si explicamos los niveles de conciencia como de metro en metro, podríamos decir algo así. El nivel 1 de conciencia ya no se da en la Tierra. Se dio hace años, muchos años, pero ya no se da. Era ese nivel donde eran los bárbaros sin ninguna sensibilidad que entraban en los poblados, mataban a los niños, se comían a los niños de falta, violaban a las mujeres, o sea, lo que hiciera falta, pero no había en ese sentido ninguna sensibilidad por el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, eso parece ser que dicen los expertos que ya en este colegio, que es la tierra de almas, ya no se da, ¿no? Pero ahora el nivel más bajo que se da es el nivel 2 y aproximadamente el 25% de la población mundial está en el nivel 2. Ese es el problema, porque el 25% de la población mundial son 2.000 millones de personas, que son muchas, ¿no? Y el nivel 2, que es el más bajo que se da ahora, tiene como 3 características básicas. La primera es que los sistemas de gobierno son dictatoriales, ¿vale? La segunda es que los conflictos entre las personas se resuelven por la violencia física. Es decir, Al Capone o Pablo Escobar no te pone una demanda judicial. Yo nunca he visto a Pablo Escobar poner una demanda judicial a nadie, te manda a matar, ¿no? Vale, okay. Correcto. Ya veo que te sonríes. Entonces, y la tercera característica es que no se produce mucha tecnología. Ellos pueden comprarla y usarla, pero no la producen ellos, ¿ok? Y digamos que ahí tenemos el 25% de la humanidad. Luego, dicen los expertos que el siguiente nivel, que es el nivel 3, es el nivel donde más gente hay en la Tierra en este momento. Entonces, como el centro de gravedad de este planeta. Si tú vieras la Tierra desde el espacio, alguien diría, pues mira, es un colegio de nivel de conciencia de nivel 3. Ya. ¿Vale? Entonces, en el nivel 3 tenemos 3 características. ¿Ok? Tenemos, los sistemas de gobierno son democráticos, ya no son dictatoriales. Por ejemplo, no sé, Pedro Sánchez y Rajoy se insultan, se descalifican, pero ya no se pegan puñetazos en el Congreso de España, ¿no? Además, si se pegaran puñetazos los detendría la policía, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros parlamentos del mundo tú has visto como sí se pegan de puñetazos y además se tiran sillas y lo que quieras, ¿no? Bien. Entonces, se produce mucha tecnología en nivel 3, claro, no es igual ir a Londres o a Nueva York que a Somalia, ¿no? Quiero decir, o a Yemen, lo que ves por las calles, las torres de wifi, los aeropuertos, lo que sea. Y como digo, los conflictos se resuelven por la violencia verbal o por la violencia mental, pero ya no por la física. ¿Ok? Y Avanzamos. eso, avanzamos un poco, claro, porque ya uno puede volver a casa sano y salvo, no sé si explico, ¿no? Bien. Y fíjate que entre el nivel 2 y el nivel 3 está el 95% de la humanidad. Entonces, en el nivel, la cosa que tienen en común el nivel 2 y el nivel 3 es que en ambos niveles la intención básica es la de obtener. ¿Ves? Como yo no estoy lleno, yo quiero llenarme de cosas de fuera para sentirme lleno. ¿Y qué es lo que quiero? Pues quiero lo que todo el mundo quiere, pues casas bonitas, yo qué sé, placer, coches buenos, dinero, sexo, relaciones, lo que sea, pero llenarme de cosas de fuera porque yo todavía no estoy lleno, ¿no? Entonces, fíjate que ya, claro, cuando yo digo que el nivel 3 tiene esas características, es verdad, pero claro, es muy distinto estar en el tercero bajo que en el tercero alto, si lo vemos de centímetro en centímetro. Por ejemplo, el tercero bajo es el mundo de los políticos o de los empresarios corruptos, que dicen, yo hago todo lo que yo pueda hacer con tal de salir hacia adelante, con un criterio, que no me pillen, ¿vale? Mientras que el tercero alto ya es gente que dice, mira, me pillen o no me pillen, hay ciertas cosas que yo no hago porque no están en mi sistema ético, ¿no? Cuando ya estás en el tercero alto, ya hay un porcentaje de tu intención, de tu tiempo o incluso de tus recursos que empiezas a usar para ayudar a los demás, ¿vale? En el tercero bajo, en el segundo nivel,
A nadie le importa eso nada, ¿me explico? Ni se dedican a eso. Bien. Pero el gran salto cuántico se produce cuando pasamos al nivel 4, ¿verdad? Y el nivel 4, donde hay un porcentaje hoy por hoy muy pequeño de la humanidad, en ese nivel 4 cambia todo, ¿no? Porque en el nivel 4 la intención básica ya no es obtener, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy lleno y entonces yo solo quiero servir, ¿ok? Entonces, en el nivel 4 cambia la intención predominante del obtener por el servir. Y bueno, los que han sido ejemplos de la humanidad durante muchos tiempos, los que la humanidad ha escuchado o han sido maestros, tal, son gente todas de nivel 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El nivel 2 son como los entrenadores, los que crean todos los problemas, y el nivel 4 son como los atractores, ¿no? A los que nos fijamos como ejemplos para intentar llegar a sentir, pensar y actuar pues, como ellos, ¿no? Fíjate que las tres características básicas del nivel 4 son las siguientes. Los sistemas de gobierno ya no son dictatoriales, pero tampoco son democráticos, porque en el nivel 4 son por consenso. ¿Vale? Entre otras cosas porque la gente no ve los cargos como privilegios, sino como obligaciones. ¿Me explico? Y entonces a nadie le importa no tener un cargo porque está más cómodo, ¿no? ¿Me explico, no? Normalmente es muy difícil que una persona de nivel 4 pues acepte un cargo político, ejecutivo, lo que sea. Prefieren quedarse de consejeros, de asesores, pero no meterse ellos en el fragor de la batalla, ¿no? Y las características del nivel 4 son: los sistemas de gobierno son de consenso, luego la resolución de conflictos ya no es un problema porque no hay conflictos. O sea, ¿qué conflicto puede tener Teresa de Calcuta con Gandhi? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? No tendrían que votarlo, ni tendrían que pegarse, ni tendrían que insultarse. Simplemente buscarían el bien común, ¿no? Y por ahí tirarían. Y se produciría mucha tecnología en el nivel 4, todavía más que en el nivel 3, porque hay más creatividad, más intuición. Lo que pasa es que en el nivel 4 la gente suele estar más interesada en dedicar su tiempo al servicio que a la producción de nada, ¿no? Pero si se pusieran a ello, pues claro que pasarían por la izquierda al nivel 2 o al nivel 3 en cualquier actividad que quisieran hacer, ¿no? De la vida, porque están más abiertos a la intuición, a la creatividad, sobre todo porque el nivel 4 es el primer nivel donde ya no hay conflicto interno, ya no hay conflicto egoico. Y al no haber conflicto interno y no haber conflicto egoico, no se consume tanta energía. Al no consumirse tanta energía, está disponible pues para cualquier cosa, para la creatividad. Son gente que, como ves, no se cansa nunca, pueden estar de servicio mucho tiempo, su energía es muy contagiosa, es gente de la que te dicen, ay, este tío parece que tiene más magnetismo, ¿no? O sea, como que es otra manera, ¿no? Es otra vibración. Ten en cuenta que el nivel de conciencia, Wendy, está muy relacionada o absolutamente relacionado con la vibración de tu energía, ¿no? Entonces, cuanto más rápido vibra tu energía, más nivel de conciencia tienes porque puede contener más información, ¿no? Y fíjate que el nivel de conciencia no está directamente relacionado con tu brillantez intelectual en absoluto, ¿no? Sino que está más relacionado con tu puridad de intención. Por eso, para mi desgracia, yo puedo decir, hombre, a lo mejor yo puedo dar una conferencia de física cuántica o de economía mejor que Teresa de Calcuta. Es posible, pero ya me gustaría a mí tener su nivel de conciencia, no sé cómo explicarte, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿verdad? El nivel de conciencia es tu grado de participación, digamos, en el amor, ¿no? Que es la ley suprema del universo, o tu grado de participación en la inteligencia operativa del universo, que es la conciencia, ¿vale? Gonzalo, Sí, entonces cada nivel de conciencia trae consigo, según nos explicas, diferente información que sí, repercute en nuestra comprensión de los hechos, en nuestra percepción, totalmente. en nuestro entorno Sí, y lo sí. que consideramos también como verdad. ¿Cómo hacemos entonces para convivir entre todos los niveles en este mismo mundo? Es como vivir en Claro, un colegio entre el claro. niño de kindergarten y yo que yo ya me estoy graduando, no por ponerme de ejemplo, sino Sí, me sí, no, refiero no, sí, sí, no, no, está claro. de la Es lo que... universidad con el masterado y el de kindergarten. ¿Cómo hacemos? Es un poco complejo. No, vamos a ver, sí. Es muy complejo y de hecho es el problema que existe en el mundo hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que una de las tentaciones que va a tener el ser humano es la siguiente. Cuando haya test objetivos, ¿no? Como el ADN, ¿no? O como el coeficiente intelectual, para el nivel de conciencia, claro, la primera tentación del ser humano va a ser, oye,
Hoy por hoy estamos organizados por razas, por etnias, por geografía, por idioma, por lo que sea. Pero claro, tiene mucho más sentido agruparnos según niveles de conciencia que sin ninguna otra cosa. O sea, yo puedo convivir perfectamente con Martin Luther King, aunque sea negro, de otra raza diferente, ¿verdad? Sin ningún problema, o sin embargo, a lo mejor con otro de raza blanca como yo no puedo convivir porque es Pablo Escobar, no sé si me entiendes. Entonces, el asunto está en que lo que dices es absolutamente cierto. Pero vamos a ver, lo que nos debe preguntar es si eso es bueno o si eso es malo. Entonces, vamos a ver, por un lado es malo, porque mientras se convivan distintos niveles de conciencia, no hay eficiencia, por ejemplo, en la economía. Te pongo un ejemplo. Tú vives en un país que es Ecuador, ¿no? Entonces, en Ecuador, como en todos los demás países, pues hay gente de nivel 2, de nivel 3 y algunos de nivel 4. Pero claro, si todo el mundo en Ecuador fuera de nivel 4, tú no necesitarías pagar a la policía, no necesitarías tener ejército, no necesitarías tener jueces ni juzgados, porque no hay conflictos, no sé si me explico. Y todo ese dinero que ahora se está gastando en eso, se podría gastar, pues como te decía antes, en innovación, en educación, en lo que sea, ¿no? En España acaba de pasar lo mismo. Sabes que hemos estado en una cuarentena, confinados en casa por el coronavirus, y ha habido miles de policías cuyo trabajo era asegurarse que nadie se la saltaba. Pero claro, si esos miles de policías hubieran podido estar construyendo hospitales o, no sé, haciendo un trabajo más productivo para la sociedad que simplemente vigilar la conducta de los niveles de conciencia bajos, pues sería mucho mejor para la economía de España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora bien, eso es lo malo, o sea, y por lo tanto sería casi en el colegio de la tierra, como tú bien dices. Claro, es verdad que los niños de párvulos y los niños de bachillerato superior pueden estar en el mismo edificio, pero no en la misma clase. Porque claro, si tú estuvieras en una clase de párvulos te aburrirías, que hacer jugando a la plastilina todo el día, ¿no? O no sé, ¿no? O el orden o el desorden que hay allí te molestaría o lo que sea, ¿no? Entonces, con los niveles de conciencia pasa lo mismo. Ahora, lo bueno que tiene esto, lo bueno que sí tiene, es que si tú estás mirando la situación desde el punto de vista del aprendizaje de las almas, pues claro, yo tengo que preguntarme, ¿aprendo yo más espiritualmente en la sociedad actual, por ejemplo, española o ecuatoriana? ¿O aprendería más si yo viviera en un territorio aislado donde solo hubiera gente como Teresa de Calcuta, como Gandhi y tal? Pues ahí está la cuestión, porque, por ejemplo, para yo aprender no reactividad, tengo que ser confrontado. Si no soy confrontado, no ejercito la no reactividad, por ejemplo, ¿no? Claro, Teresa de Calcuta a mí no me va a confrontar, y Gandhi tampoco. Luego, si yo viviera en esa sociedad ideal de personas de cuarto nivel, no tendría algunas experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento, ¿no? También hay que verlo desde ese punto de vista. Por eso, hasta ahora, en todos los colegios de almas, que son los planetas, parece ser que los expertos dicen que siempre se dan estos tres niveles de conciencia, los que sean, ¿no? Porque el de abajo es el entrenador, el que crea las confrontaciones, los de en medio, el centro de gravedad, y los de arriba, los modelos, ¿no? Un Ahora, poco como pasaba en el colegio. Dime. pues, escuchándote, un poco me pongo a hilar lo que dices con los conceptos que ya tenemos todos en una sociedad Sí. en orden, digamos. Mm, Ética, una moral correcta, mm, eh, la religión que nos rige en muchas mm, sociedades. ¿Cómo diferenciar el que yo piense que soy una buena persona y que estoy mm, actuando bien dentro de la ética, bueno, no mm, robo, bueno, mm, no le hago daño a nadie, pero mm, cómo diferenciar eso que todos pensamos que nos hace ser un buen ser humano mm. versus ese nivel de conciencia? ¿Cuál es ahí esa raya, esa información o esa característica que nos diferencia de lo que pensamos que somos versus ese nivel que hay que alcanzar que trasciende la ética o la moral o ciertas características del buen actuar del humano ahora? Vamos a ver, Wendy, buena pregunta. Yo creo lo siguiente, vamos a ver, la causa principal de cómo tú eres es tu nivel de conciencia. Fíjate que ahora se ha demostrado que los pensamientos, por ejemplo, incluso influyen en la química del cerebro. Es que la nueva ciencia lo que está haciendo es demostrar que la causación es descendente, no ascendente. O sea, hasta hace poco todos habíamos pensado que el cerebro producía conciencia o pensamientos. No es verdad. El cerebro no produce nada. El cerebro es como un transistor, un aparato de radio que capta ondas de radio.
y si yo le cambio la manivela, la frecuencia, ¿verdad?, al aparato de radio, pues capto otros programas, ¿verdad? Entonces, el nivel de consciencia es la causa principal de todo lo que tú piensas, crees, haces, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el problema del nivel de consciencia es que hay mucha gente que tiene un comportamiento, como tú dices, ético, tal cual, no sé qué. La cuestión es si están controlando el comportamiento o si les está saliendo natural, ¿verdad? Porque el nivel de consciencia también determina las tentaciones que tú puedas tener. Por ejemplo, yo desde que soy un niño pequeño, al menos en este curso, ¿no? Yo no he tenido nunca la tentación de matar a nadie, ¿no? O de robar a nadie, no la he tenido. He tenido otras tentaciones, claro que sí, pero no esas dos, ¿no? Sin embargo, un asesino la tiene esa tentación, ¿no? ¿A qué se debe que yo ni siquiera tenga la tentación y un asesino sí la tenga? Bueno, pues que yo ya pasé párvulos en otras experiencias, mi alma a lo mejor tiene más edad, o sea, ha tenido más cursos, ¿verdad? Es menos animalística en ese sentido porque ha tenido más cursos. Entonces, igualmente, cuando tú estabas en párvulos, pues tú tenías unas intenciones o inclinaciones o hacías unas gamberradas que ya no hacías cuando estabas en la universidad, porque eras una persona adulta y estabas en otros rollos, ¿no? Entonces, los niveles de conciencia determinan todo eso para ti. Por eso, el crecimiento espiritual es, en definitiva, un transcurrir, ¿no? un recorrer los niveles de conciencia para ir subiendo el nivel de conciencia. Por eso, el comprender que los niveles de conciencia existen es muy importante, porque por primera vez en tu vida tienes un mapa claro de a dónde dirigir tus esfuerzos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú coges un libro como el mío o coges un libro como el de Hawkins, ¿no? Trascendiendo los niveles de conciencia, se titula. Bueno, si cada nivel de conciencia está perfectamente descrito, explicado, tú te vas a ver rápidamente en uno de ellos, ¿vale? Entonces, pero claro, inmediatamente sabes cuál es el superior, y cómo se ven las cosas del superior, y cómo se siente, y cómo van cambiando las motivaciones, y la vida, y la manera de ver las cosas. Entonces, por lo menos sabes a dónde trabajar, ¿no? El problema que había antes, al menos para mí, cuando era un hombre más joven, es que al no comprender y no conocer los niveles de conciencia, incluso si yo quería crecer espiritualmente, tampoco sabía muy bien hacia dónde dirigirme, ¿no? O por dónde tirar. Parecía que bastaba comportarse bien, con no hacer cosas feas, con no cometer pecados, ¿no? Si eres religioso. Pero esto va mucho más allá que eso, ¿no? Esto es tener un mapa muy claro para ver cómo puedo ir subiendo, ¿verdad?, de participación en los distintos niveles de la consciencia, ¿no? Y por lo tanto, los distintos niveles del amor, ¿no? Ten en Y, es- cuenta, yo siempre he dicho de joven, mira, yo estoy harto de vencer tentaciones, mejor no tenerlas, ¿no? y esto entonces es la explicación de por qué es tan importante en nuestras vidas. Porque una vez que tengamos el concepto claro o comprendamos lo que es tener una conciencia y el nivel de Sí, conciencia, obviamente, sí, está ligado directamente con nuestra paz, nuestra felicidad interna. Y ya no estamos buscando ese no sé qué que me hace falta en la claro, parte externa del mundo. sí. Fíjate, Wendy, lo que dices es muy interesante porque, por ejemplo, algunos de los investigadores de los niveles de conciencia, como han sido Hawkins, Wilber, Maslow, Keegan, Smedley, o sea, muchos, ¿no? Todos te dicen lo mismo. Dice, hay una ecuación matemática que dice felicidad igual nivel de conciencia. Fíjate que tú y yo, por ejemplo, que ya somos personas profesionales, padres o madres de familia, hemos pensado sin querer al principio de nuestras vidas, yo no sé tú, pero yo seguro que sí, yo seré feliz cuando, ese Ujú. cuando haya conseguido esto, aquello, cuando tenga pareja o no, o cuando tenga hijos o no, o cuando tenga dinero o no, cuando haya tenido éxito profesional o no. Y fíjate que lo que hemos descubierto es que incluso cuando hemos conseguido esas cosas, tampoco hemos sido felices. Hemos mantenido ciertos conflictos, hemos mantenido ciertos problemas internos y luego siempre hemos querido conseguir más. Entonces, realmente nada de lo externo te va a dar la felicidad, eso está claro. Yo siempre digo a la gente, mira, los que tienen mucho dinero, los multimillonarios, la única diferencia es que pueden sufrir más cómodos. En vez de sufrir en un apartamento pequeño, sufren en una casa muy grande, pero sufren igual.
O sea, la felicidad va totalmente relacionada al nivel de conciencia. Dicho de otra manera, Teresa Calcuta era más feliz que yo, que ya gracias a Dios puedo decir que soy bastante feliz, pero yo soy más feliz que Al Capone. Y eso no depende de que él tenga éxito y yo no, o más o menos dinero, o más o menos salud, o más o menos pareja, o más o menos nada. Depende nada más que del nivel de conciencia. Hay una correlación perfecta entre la felicidad y el nivel de conciencia. Por lo tanto, si esto es verdad y estos investigadores tienen razón, que yo creo que sí, por mi experiencia propia, yo te puedo decir que entonces lo que tiene más sentido es que hacer lo que nos dijo el Evangelio, que es, en vez de trabajar tanto en conseguir cosas ahí, ¿sabes? Tanto, trabajemos un poco más dentro para descubrir ese reino de Dios interior del que nos habla el Evangelio, que es precisamente los niveles de conciencia más altos. Tenemos que darnos cuenta de la dificultad tan grande que los niveles de conciencia más bajos tienen para comprender pues algunas de estas verdades espirituales que tú comprendes con más facilidad, ¿no? Fíjate que es un poco lo equivalente a intentar enseñar a un niño de párvulos álgebra. Pues mira, te vas a volver loca tú y el niño, se va a frustrar los dos. Para enseñar álgebra a un niño hace falta, como tú sabes, que tenga 12 o 13 años, tenga ya pensamiento abstracto y ya le podrás explicar álgebra. Si intentas hacerlo con un niño de 2 años, no importa quién sea el niño, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, tenemos que ser caritativos y pacientes en comprender que los niveles de conciencia bajos, ellos no son culpables porque nadie tiene culpa de ser joven. ¿Me explico? Los niveles de conciencia bajos, hay ciertas cosas que no van a poder comprender, se lo expliques como se lo expliques, Es ¿verdad? una forma muy comprensiva la que acabas de mencionar, para que Sí, tampoco haya la incursión del ego cuando uno crea que teniendo cierta información está más arriba que el otro, sino más bien es una forma comprensiva de poder saber que todos estamos a diferentes niveles y todos bajo un mismo fin, que es encontrar justamente esa paz, esa felicidad que en esta conversación la hablamos a través de esos niveles de conciencia. Y eso me hace preguntarte, Gonzalo, en este proceso, la palabra intención la has repetido muchas veces. sí. ¿Qué papel tiene en este proceso del ser humano y nuestro propósito? Porque puede ser que hayamos logrado pensar que la parte externa definitivamente no tiene una relación directa con mi felicidad, pero luego cuando estás en este camino sientes, ¿y para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo servir? Y entonces también se genera una especie de conflicto interno en este camino espiritual donde digo, ¿y yo aquí qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Entonces, propósito e intención, ¿cómo comprenderlas? Vamos a ver, la intención es el motor de todo cambio evolutivo, ¿no? Entonces, fíjate que lo que distingue unos niveles de conciencia de otros es el grado de pureza de intención. O sea, ¿por qué Gandhi, Teresa de Calcuta, Buda, Martin Luther King, Lao Tse, San Pablo, no sé, te puedo decir, ¿por qué tenían un gran nivel de conciencia? Porque tenían mucha puridad de intención. Ellos querían, de alguna manera, contagiar el amor a todo el mundo, ¿no? Y la paz. Entonces, y además ellos no se ponían ellos por delante de los demás, tampoco por debajo, ¿verdad? Porque el amor significa amarte a ti igual que al prójimo. Si no te cuidas tú, no vas a poder ser de servicio, ¿no? Pero por eso la intención es clave en todo esto, ¿no? Y más que la brillantez intelectual. Ha habido gente muy brillante intelectualmente con un nivel de conciencia bajo, ¿no? Y entonces usa esa brillantez pues para fines no tan puros, ¿no? O para tener más ego. Por otra parte, cuando tienes un nivel de conciencia alto, tampoco debes sentirte muy orgulloso, porque realmente, claro, si tú, yo por ejemplo, me ha tocado en esta cuarentena que hemos hecho con el COVID, pues me ha tocado vivirla en casa con un hijo mío, el más pequeño de todos, que a su vez tiene un hijo de 1 año, ¿no? Entonces, claro, este niño de 1 año seguro que es brillantísimo, es estupendo, es fabuloso, yo me lo paso muy bien con él, es un tío, es encantador. Pero claro, no puede hablar conmigo filosofía todavía, ¿no? Por eso yo no me puedo comparar con un niño de 1 año, porque eso, o sea, yo sí en todo caso me podría comparar con mi nieto, en todo caso, cuando mi nieto tenga mi edad, ¿eh? Y entonces a lo mejor resulta que a mi edad mi nieto ha aprovechado mejor la vida, sabe más que yo de todo, ha llegado a un nivel más alto, puede ser, ¿no?
Pero claro, compararme ahora con él cuando tiene 1 año sería absurdo. Y si yo me encuentro orgulloso y contento porque sé más que mi nieto de 1 año, pues tú pensarías que Gonzalo es un idiota, ¿no? Por eso digo que las últimas palabras de Jesús en la cruz, si te acuerdas bien, fueron: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Fíjate que fueron las últimas, supongo que las eligió bien. Y entonces lo que Jesús en ese caso estaba poniendo el problema no era tanto en la malicia, sino en la ignorancia. Claro, si yo le dejo a mi nieto solo, seguro que rompe el vidrio, vamos, en un minuto. Le das un palo y no se le va a ocurrir otra cosa que darle al vidrio, ¿no? Claro, si tú a tu edad y con tu educación vienes a mi casa y rompes el vidrio, yo pensaré, pero Wendy es una gamberra, ¿no? Pero sin embargo, si lo hace mi nieto de 1 año, pues hasta nos reímos, ¿no? Porque digo, claro, si es lo normal, ¿no? Bueno, pues yo creo que, fíjate que para la mente comprender esto es muy importante. ¿Por qué? Es muy importante, Wendy, porque cuando yo pienso en la palabra malicia, enseguida, o malo, enseguida a mi mente se le viene corriendo la palabra castigo. Pero si yo pienso en términos de ignorancia, enseguida se viene a mi mente la palabra enseñanza, ¿no? Entonces fíjate que todos los maestros espirituales del pasado siempre nos han dicho que tenemos que ahogar el mal con abundancia de bien, no luchar contra el mal, ¿sabes? Sino ahogarlo en abundancia de bien. Eso es enseñanza, eso no es castigo. Digo, por eso sí tengo que decir que tenemos que ver con mucha compasión pues esa dificultad extrema, ¿no?, que tienen los niveles de conciencia bajos para comportarse o sentir de otra manera. Ten en cuenta que de ellos, de esos niveles bajos, siempre han dicho los maestros espirituales, otra vez más está en el Evangelio, que es como el llanto, el rechinar de dientes, el conflicto interno permanente, el miedo, la reactividad, la violencia, ¿sabes? Es la protección del ego. Eso es normal en los niños pequeños en la Tierra y por lo tanto es normal en las almas pequeñas. Cuando digo pequeñas no me refiero a tamaño, digo jóvenes, ¿vale? Entonces, las almas crecen como los niños crecen en la Tierra. Hay un refrán espiritual que dice, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, tú fíjate el desarrollo de tus propios hijos, que nacen sin personalidad, van cogiendo personalidad y llega un momento, desde una edad hasta les puedes dejar solos en casa sin que te quemen la casa, ¿no? Pero cuando tenían 5 años no les podías ni dejar solos en casa porque cuando volvieras te la habían liado, ¿vale? Pues con las almas jóvenes pasa lo mismo. ¿Explico? Gonzalo, si esto es tan importante y tan trascendental para nuestras vidas, ¿por qué no lo sabemos? ¿O en qué momento lo olvidamos? ¿O qué pasó con nosotros para no tener conciencia de la importancia del nivel de conciencia, valga la redundancia? Claro, bueno, hija, vamos a ver. De alguna manera es curioso porque, fíjate, yo cuando escribí el libro le titulé Un nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Entre interrogantes, porque todavía hay algunos temas que tenemos que ir puliendo más y tal. Y fíjate que hace poco estaba yo hablando con un hombre que a mí me parece muy sabio, que es un más catedrático de metafísica, en fin, es un hombre que a mí me ha parecido siempre muy sabio. Y cuando estábamos hablando de todo esto, yo estaba planteando en el libro y el nuevo contexto y tal y cual, estuvimos 3 horas hablando del tema, ¿eh? Y al final me dice una cosa, me dice, Gonzalo, ¿te puedo decir una cosa y no te vas a molestar? Y digo yo, pues claro que no, dime lo que quieras, que no me voy a molestar por nada. Y me dice, pues mira, me ha parecido fascinante todo lo que dices y tal y cual, estoy de acuerdo contigo, me parece que son verdades como puños, pero tengo que decirte que esto no es tan nuevo como tú dices, esto lo ha sabido siempre la humanidad, lo que pasa es que se nos había olvidado, justo lo que tú has dicho, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, sí, tienes razón, pero quizá lo único nuevo es que la ciencia por primera vez, no te digo ya la mística o la filosofía, tal, la ciencia, pues está de alguna manera apuntando hacia ello, demostrándolo, ¿no? Y me dice, vale, entonces eso te lo concedo, eso sí es nuevo, ¿no? Fíjate que de los niveles de conciencia habló hasta Plotino. Plotino fue un discípulo de Platón. Fíjate si hace años, ¿verdad? Es como lo de las leyes universales, que ahora las estamos redescubriendo, pero realmente habló de ellas el Kybalión, habló de ellas Buda, Plotino, Teilhard de Chardin, o sea, mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que como la ciencia moderna está de alguna manera apuntando hacia la espiritualidad, ¿no? Y pues entonces ya todo el mundo se está interesando mucho más por esto. Fíjate que la conciencia nunca había sido investigada por la ciencia. Entre otras cosas porque pensaban, ¿cómo vamos a investigar la conciencia? Eso no se puede tocar ni medir y no puede ser ciencia empírica. Ya, pero hasta hace poco estaba en manos de la filosofía, pero ahora ya está siendo estudiada por la ciencia, porque como se han dado cuenta
que la consciencia crea la realidad, colapsando la función de onda del electrón. Lo que pasa es que eso es para otra charla. Pero Pues hay entonces, información que es importante que se lo sepa, Gonzalo. Para las claro, personas que son escépticas, hay comprobación no, sin científica. duda. Oye, solo tienes que poner el experimento de la doble ranura en Google y se acabó, ¿vale? Entonces, hay comprobación científica que la consciencia colapsa la función de onda del electrón, creando así la realidad. Entonces, claro, si no estudias la consciencia, no puedes seguir estudiando la realidad, porque no sabes cómo surge, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la ciencia en los últimos años ha empezado a estudiar la consciencia. Y de ahí todas estas cosas de las que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que habían sido dichos siempre por los místicos, pero no les habíamos hecho caso. Y esto entonces nos lleva de alguna manera a tener responsabilidad de mejorar nuestro nivel de conciencia. ¿Cuáles Claro. serían esas características o el inicio de ese proceso para quienes nos están escuchando, Gonzalo, que tú pudieras decirles? Tal vez soltar apegos, tal vez soltar condicionamientos, tal vez estudiar más. ¿Cuál sería ese camino que tú pudieras trazarles si tuvieses una idea Sí. para aconsejarlos y que la gente que nos está escuchando diga, ok, esto me ha interesado, estoy comprendiendo que existe, que es así, ¿por dónde inicio? Pues mira, como todo en la vida, tú imagínate, Wendy, que me estuvieras preguntando, Gonzalo, si quiero aprender a jugar al golf, ¿qué me dirías? Si quiero aprender a tocar el piano, ¿qué me dirías? Yo te diría, mira, para cualquier cosa que quieras aprender, lo primero es tener la información correcta. Es decir, si yo te quiero enseñar a jugar al golf, yo lo primero que tengo que hacer contigo es decirte, mira, Wendy, el movimiento es así, no es por debajo de las piernas ni por detrás de la espalda, o sea, este es el movimiento que tienes que hacer para pegar bien a la bola. Y entonces tú comprendes la información. Eso es lo primero, ¿no? Tener la información correcta, porque si no, ¿hacia dónde trabajas, no? Ahora, una vez que tienes la información correcta, tienes que entrenarte, porque imagínate que yo te explico toda la música, el do, re, mi, fa, sol, cómo leer partituras, pero si tú no tienes destreza en los dedos, tampoco tocas el piano. No sé si me explico, ¿no? O sea, con el golf pasa lo mismo. Yo te puedo decir, mira, pero tú tienes que practicar delante de la bola lo que has aprendido teóricamente. Con lo cual, en los niveles de conciencia, lo primero que tenemos que comprender para ser más eficientes, ¿no?, en nuestro trabajo de ascender con ellos es comprender la información teórica, ¿verdad? Cómo son los niveles de conciencia, en cuál estoy yo, cuál es el siguiente, bla, bla, ¿no? Una vez comprendida la información, viene el entrenamiento en la información y es justo lo que tú has dicho. Pues mira, voy a tener que empezar a plantearme que tengo que soltar apegos. Tengo que aprender a aceptar la realidad, lo que ocurre, porque es la voluntad del universo para el crecimiento de las almas, porque es la conciencia la que crea la realidad, no yo. Y la crea justamente para que yo pueda tener las experiencias pedagógicas que mi alma necesita. Y si mi alma no necesita una experiencia pedagógica concreta, para mí no me ocurrirá ese evento, ¿no? Tengo que aprender a eso, a hacerme autorresponsable, como tú has dicho, de mi vida y de mis problemas y no hacerme la víctima, ¿no?, que está tan extendido, ¿no? Porque claro, cuando te haces la víctima pierdes el poder. Mira, es que yo pierdo la paz porque mi pareja es imposible. Ah, ¿el problema es de tu pareja? Pues tuyo. Tu pareja puede ser imposible, pero que pierdas tú la paz solo puede ser tu problema. No sé si me explico, ¿no? Vale, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Claro, tienes que explicar la aceptación de la realidad, tienes que practicar y entrenarte en la autorresponsabilidad, tienes que entrenarte en las relaciones humanas desde el amor y no desde el ego, tienes que comprender lo que es el ego y la diferencia entre el cariño y el amor, o sea, tienes que ir comprendiendo muchas cosas para poder entrenarte en ellas, porque si solo las comprendes, puedes saber mucho acerca de algo, pero no te conviertes en ese algo. Para convertirte en ese algo, tienes que de alguna manera ser capaz de vivir en ti lo comprendido. Y eso requiere un entrenamiento porque tienes que soltar patrones del pasado. Pero vamos, fíjate, los consejos, si te tengo que dar 5 consejos rápidos para subir el nivel de conciencia lo más eficazmente posible, son estos. Mejorar tu comprensión de qué es la realidad, quién eres tú y para qué estás aquí. El segundo sería aprender a entrenarte a aceptar la realidad. Si mañana te viene una enfermedad, acéptalo, agradécelo. Si te ha venido una enfermedad, es porque eso es la manera más rápida que tiene tu alma de aprender algunas cosas, si no el universo no te la manda. Tercero, una vez que has comprendido y que has aprendido a aceptar la realidad,
tienes que aprender a gestionar bien tu pensamiento. Los sabios siempre dicen, la calidad de tu vida será la calidad de tus pensamientos. Entonces, no tengas nunca, no dejes de tener pensamientos que no te den paz. Y para eso tienes que aprender a desmaterializar el pensamiento, no tenerlo tan fijado en la materia, ¿no? Despolarizarlo, no pensar tanto en términos de luz, oscuridad, bien o mal, sino de, ¿sabes? No existe la oscuridad, solo existe la ausencia de luz, ¿vale? O sea, despolarizar el pensamiento y aprender a ponerte de testigo de tu mente para no perder la paz, no sujeta de tu mente. O sea, el alma, si tú te sitúas en el alma, tú puedes ser testigo de tu mente, de tus emociones, de tu cuerpo físico. Y puedes decir, ah, ya está doliendo la rodilla. Anda, mira qué divertido, tengo una emoción negativa. Anda, mira, mi mente ha salido por no sé dónde. Seré idiota, pero tú, si en vez de hacerte sujeto de todo eso, lo ves como testigo y te ríes de ti mismo, ¿vale? Luego, autorresponsabilidad en vez de victimismo y sobre todo también una cosa que ayuda mucho, fíjate, a subir el nivel de conciencia es intentar ser más de servicio, porque el servicio te descentra, el servicio siempre te saca de tu ego, ¿no? Y por lo tanto, el servicio es lo más recompensado que hay en el universo, es el famoso 100 por 1 ¿no? Del que habla el Evangelio. Entonces, por cada hora de servicio tuya, el universo te regala 100 de crecimiento. O sea, ten en cuenta que el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, porque solo sufrimos cuando no comprendemos o cuando no aceptamos. ¿Me explico? Ahora, si Sí. comprendes por qué ocurre lo que ocurre y aceptas lo que ocurre, ya sufres. Si no sufres, no baja la energía. Si no baja la energía, tienes alta la energía vital y viene la información, porque un principio de la física moderna es que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. De la misma manera que yo en esta copa de agua no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría, si quiero meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente. Entonces, con nuestra energía pasa lo mismo. Si quieres tener mayor nivel de conciencia, tener más información, más comprensión, tienes que aumentar tu vibración. Pero como no hay ninguna máquina que yo pueda comprar en Amazon y enchufártela en el ombligo y subir tu vibración, pues eso solo se puede hacer con la paz interior, ¿ves? Por eso esto habría que hablarlo con mucha calma y con tiempo, pero esas son más o menos los mecanismos y los caminos y las cosas que tienes que tener en cuenta cuando quieres hacerte eficiente en la subida de tu nivel de conciencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Espero que realmente todos hayan podido comprender la importancia del cuidado y la dedicación que debemos de darle a nuestra conciencia y esa relación directa que tiene con la clase de vida que queremos tener. Yo creo que con lo que acabas de decir podemos concluir de manera maravillosa esta entrevista, pero no sé si tú quieras aportar con algo más para concluir sobre la comprensión del nivel de conciencia o algo que crees que haya faltado más bien, y que sea necesario aportarlo al concluir. Yo creo que gracias a Dios me has hecho unas preguntas muy bien hechas, muy centradas, me has ayudado mucho a centrar el tema. Se nota que sabes de este tema y que lo tienes bien preparado y te felicito por ello porque realmente da gusto encontrarse con gente que ya comprende esto y se puede hablar con mucha más, ¿no?, eficacia, ¿no? Solo decir que realmente tenemos que hacer real el mundo espiritual. Si queremos, ¿sabes? Muchas veces, incluso los que creen en el mundo, yo he conocido gente muy religiosa, yo mismo lo he sido de joven, y sin embargo, al mismo tiempo que puedes tener mucha fe y puedes creer en lo que quieras creer, sin darte cuenta, tu mente está metida en la materialidad, porque es lo que perciben tus sentidos, es lo que le da realidad. Lo que yo no era capaz de hacer cuando era un hombre más joven era darle suficiente realidad al mundo espiritual, aunque creyese en él. No sé si me explico, ¿no? Y lo que he conseguido con el tiempo es darme cuenta de que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico, al que todo el mundo le da realidad, ¿no? Y ese es el gran error del ser humano. Por lo tanto, ese descubrimiento del reino interior del que habla el Evangelio, o incluso esa resurrección de la que habla el Evangelio, no podemos malinterpretarla como una resurrección del cuerpo físico, sino más bien tenemos que interpretarla como una resurrección al espíritu, a darnos cuenta de que somos seres espirituales, no seres físicos. Y eso para mí es una de las cosas que más acelera
¿sabes? El crecimiento de nivel. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad. Antes de despedirnos, quisiera compartir con todas las personas que me escuchan que realmente, Gonzalo, yo te considero como mi gran guía espiritual en vida, porque eso es una bendición y una maravilla. Muchos tenemos personas a quienes admiramos y sentimos como guías espirituales, pero que ya no nos acompañan, ya trascendieron de este mundo, Sí. pero tú estás aquí. Así que creo que debería conversar más a menudo contigo, lo tengo pendiente. Ya sabes, Wendy, que siempre que tú quieras. Pero en todo caso, agradecerte y como siempre digo en este espacio, trato en lo posible de compartir la información con mis oyentes de lo que yo he podido verificar en mi vida. Tu libro fue sin duda algo que me ayudó a trascender en este camino. Ya tenía años de estudio y de preparación, pero yo le digo la cereza de mi pastel. Realmente fue el cierre de muchísima comprensión, pero también el inicio de muchas más responsabilidades y mucho más camino para seguir, pero ya desde otra visión, mucho más liberadora, mucho más positiva, en paz y en el amor. Así que te lo agradezco y a todos se los recomiendo, un nuevo paradigma para la realidad, y agradecerte de todo corazón por tu esfuerzo y dedicar tu vida a ayudar a tantos a comprender estas realidades que existen más allá de que uno las crea o no. Ah, Y claro, más nuestras evidentemente. vidas. Sí, 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 Es sí, sí, sí. impresionante. Pudiste decidir continuar con tu vida porque no te falta absolutamente nada, pero escogiste el servicio. Gracias de parte de todos los que has tocado en nuestras vidas con tu conocimiento, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Wendy, y ya sabes que a tu disposición para lo que haga falta, ¿vale? Me alegro mucho de poder compartir este rato contigo. Gracias de verdad igualmente y con todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo en otro podcast que nos puede permitir trascender en nuestras vidas. Gracias a todos. Muchas gracias, Wendy. Un abrazo.